Veíamos previamente lo de las curvas dosis-respuesta. Entonces, curva, grafico lo que pasa con el medicamento. ¿Qué efecto o qué respuesta se presenta? La dosis es la cantidad de medicamento que hay. La respuesta es qué efecto se presenta con esa dosis, con esa cantidad. Para las curvas dosis-respuesta hay dos tipos de curva. Unas curvas se denominan curvas graduales y otras curvas se denominan curvas cuantales. Tanto las graduales como las cuantales permiten calcular las dosis para tener efecto terapéutico, permiten calcular la eficacia, qué tanto sirve el medicamento, cuántos receptores ocupa, cuántos activa, la potencia, que voy a mencionar enseguida, y también con esto se calcula, se evalúa toxicidad, se evalúa interacciones. Entonces las curvas me sirven para mirar el efecto del medicamento. ¿Qué pasa en un grupo de células cuando yo introduzco el medicamento? O también se puede hacer, por ejemplo, por software, cálculos matemáticos. Potencia. Yo voy a calcular qué dosis, qué cantidad necesito para lograr un efecto con dos medicamentos. Entonces yo comparo dos medicamentos. Yo voy a mirar dos medicamentos que actúan en el mismo receptor y miro con cuánta dosis tengo el efecto que estoy buscando. Yo puedo mirar una dosis efectiva o una concentración efectiva. Son lo mismo, son equivalentes. S50, concentración efectiva 50. ED50, dosis efectiva 50. Concentración efectiva o dosis efectiva, ¿cuánto? ¿Qué cantidad de medicamento? 50, estoy mirando la mitad del efecto, el 50%. También podría calcular una S10, una ED60. Entonces el porcentaje del efecto que estoy buscando. Y Emax quiere decir efecto máximo. ¿Qué hago yo entonces? Yo cojo dos medicamentos que actúan en el mismo receptor y miro con cuánta cantidad, con cuánta dosis alcanza efecto uno y alcanza efecto el otro. Entonces tengo el mismo receptor. Tengo dos medicamentos que actúan en el mismo receptor. El medicamento A necesita 10 miligramos para el efecto que busco. El medicamento B necesita 5 miligramos para el efecto que busco. Con el B necesito menos cantidad. Como el B necesita menos cantidad, menos dosis, el B es más potente. Menos dosis, más eficaz, más receptores activa, más efecto tiene. Entonces, más potente. A necesita 10, B necesita 5. B necesita menos, es más potente que el A. Entonces comparo dos medicamentos, actúan en el mismo sitio.
El que necesite menos cantidad es más potente, más potente. Tengo un medicamento X y un medicamento Y. Con el medicamento X necesito menos dosis. Con el Y necesito más dosis. Acuérdese que usted, a medida que se corre la curva para acá, necesita más cantidad o tiene más cantidad. ¿Quién es más potente? El X. Los dos alcanzan el mismo efecto, sí, pero con el X necesito menos que con el Y. Entonces el X es más potente. Y lo otro también tiene que ver el tipo de agonismo. Entonces acá el X es un agonista completo. Mire que la curva sube más. El Y es un agonista parcial, entonces activa menos receptores. ¿Cuál me da el efecto más fácil? El que activa más receptores. ¿Cuál activa más receptores? El medicamento X. Les decía, yo puedo medir un efecto del 25%, un efecto del 50%, un efecto del 80% o medir el efecto máximo. Entonces ya depende de qué es lo que yo estoy evaluando con ese medicamento. Con las curvas graduales es más fácil mirar el efecto de los medicamentos porque la relación dosis-respuesta es proporcional. Es decir, con una dosis A siempre tengo un efecto B. Entonces tengo acetaminofén. Tengo un paciente adulto. 100 miligramos, no hace nada. 500 miligramos, efecto terapéutico, analgesia. 7.5 gramos, toxicidad. Entonces ahí no me cambia tanto. Yo sé, esta dosis me da tal efecto. Y no se modifica mucho, no varía mucho. Primero llega el medicamento a donde está el receptor. Luego el medicamento se une al receptor. Una vez que se unió al receptor, ocupa ese receptor. Al ocupar ese receptor, lo activa y eso me lleva a una respuesta. Entonces, primero se une, afinidad. Luego lo activa, eficacia, o acoplamiento. Coupling, lo que está en la diapositiva, significa acoplamiento. Ocupo receptores y mientras más receptores ocupe, voy a tener más efecto. ¿Qué es el efecto? La respuesta. ¿Qué es lo que yo quiero que pase con ese medicamento? Entonces acá en la curva va parecido al ejemplo que yo les doy ahorita. Yo mido un efecto 5. Tengo muy poquito medicamento, no va a pasar casi nada. Pobre respuesta. Mido el efecto 50. Ahí voy a estar bien. Voy a tener un efecto del medicamento. Mido el efecto máximo. Voy a tener mucho efecto, pero vuelve y juega como todo el semestre. ¿Qué va a pasar? Más cantidad, más riesgo de toxicidad. Entonces, efecto máximo cercano a la toxicidad.
¿Qué busco yo con el medicamento? Tener un buen efecto con una dosis que no sea alta para reducir toxicidad. Ese efecto máximo entonces, como está relacionado con toxicidad, se mide, pero no es objetivo cuando usted va a hacer un tratamiento. Usted tendría que administrar, formular, dar una dosis alta y eso genera más riesgo de toxicidad. Detalle. No es solamente que se activa el receptor, sino que ahí viene otro paso que vamos a ver en otra clase, que es una vía de señalización. Esas vías de señalización tienen segundos mensajeros y tienen proteínas efectoras que aumentan esa vía y que cambian la función de la célula. Entonces el efecto también depende de la vía de señalización, segundos mensajeros y proteínas efectoras. Segundo tipo de curva, las cuantales. En las curvas cuantales no hay una relación directa entre dosis y efecto. Es decir, con una dosis yo puedo tener buen efecto, toxicidad o poco efecto. Entonces B, F y X es como para representar cada tipo de cosas, son simplemente letras. Entonces B sería bajito, F está bien, X toxicidad. Entonces con una dosis no tengo siempre el mismo efecto. No tengo un efecto tan predecible. Cuando se aplica curva cuantal, cuando cambia el efecto entre los pacientes. Entonces eso se denomina variabilidad interindividual. O cuando, por ejemplo, hay polimorfismos en la parte de metabolismo. Entonces cambian las enzimas, cambia el metabolismo, cambian los niveles del medicamento para el efecto va a ser diferente. ¿Qué hay que hacer con este tipo de curva? Entonces, con este tipo de curva cuantal, yo tengo que mirar cuál es la dosis que me da efecto en más pacientes. Entonces recuerde, tengo una dosis tal, unos pacientes no tienen efecto, otros pacientes tienen bien el efecto y otros pacientes tienen toxicidad. ¿Qué hago yo? Yo hago un tipo de curva que se denomina en campana de Gauss. En la campana de Gauss yo voy a mirar cuál es la dosis que le sirvió a más pacientes sin matarlos, literal. También, en todas las curvas, igual en las graduales, yo puedo medir cuántos se mueren o cuántos se intoxican. Entonces yo busco la concentración o la dosis efectiva, lo que yo quiero con el medicamento. Pero también puedo mirar una dosis letal. Dosis letal. ¿Cuántos se mueren con esa dosis? O una dosis tóxica, TD. ¿Cuántos se intoxica con esa dosis? Detalle. Dosis letal. Se murió una célula, se murió un ratón del grupo que estaban aplicando el medicamento ya. Pues se murió uno de 100, eso es una dosis letal 1, ya. Dosis tóxica es que no se muera ningún expuesto, sino cuántos se intoxiquen.
Dosis efectiva es solo respuesta, solo efecto. Dosis tóxica es intoxicados. Dosis letal es cuántos se murieron. Entonces, ¿cómo sería la curva de campana de Gauss o distribución gaussiana? Entonces la curva es así. Tengo un grupo de pacientes que con la dosis habitual no tienen efecto, entonces sin efecto. Tengo la mayoría de pacientes en lo azul que con esa dosis habitual, con ese rango, tienen efecto y no se mueren. Y tengo un grupo de malas que con las dosis habituales tienen efecto adverso, toxicidad, incluso se puede morir. Yo uso las dosis que le sirve a la mayoría de la gente sin matarlos. Para yo poder tener esas dosis, entonces tengo que hacer un análisis estadístico y obtener unos parámetros, sacar unos parámetros que son distribución, promedio, moda, mediana y frecuencia. Entonces yo saco eso con base en los pacientes que están acá en la mitad, a los que les sirvió el medicamento y no los mató. Y debo tener un margen de seguridad para evitar los pacientes que están por acá. Entonces eso es una campana de Gauss. La curva del medicamento sería muy parecida a lo que hemos visto. Simplemente que debo tener esas medidas de tendencia central. Promedio, frecuencia, moda, mediana. Y con eso saco las dosis.